Sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Amigos de Sabios, Expertos y Genios, continuamos con el segmento de la mano con los expertos. Muy agradecido a toda la audiencia de estar pues en sintonía. En esta ocasión estamos compartiendo con Cristi Luciano, quien es directora de comunicación corporativa y sostenibilidad del Grupo Universal. La verdad que muy contento y agradecerle, por supuesto, a Adoar por esta participación especial en todo este recorrido que estamos teniendo pues en esta temporada con invitados especiales y con todo el equipo de la Junta Directiva de Adoar. En esta ocasión, pues una invitada de lujo, darle la bienvenida a Cristi Luciano. Cristi, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias, Kerdeni. Bueno, por la receptividad y también agradecer a Adoar que ha hecho posible estos ciclos y la cual me siento sumamente honrada de poder representarlo en este espacio. Así que gracias y espero que lo que vayamos a compartir pues pueda enriquecer todo lo que se hace, todo lo que tenemos la oportunidad de trabajar con gente. Así es, hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a estar hablando de comunicación interna, de embajadores de marca, temas que están pues a la vanguardia, sobre todo con este momento tan interesante que estamos viviendo en toda la humanidad. Yo pues quisiera iniciar, Cristi, tú dentro de tu proceso a nivel de la corporación, ¿no? De toda tu estructura laboral, en lo personal, ¿cómo has visto este tiempo de crisis que estamos llevando? Que es muy interesante verlo desde, digamos, desde mi función y el rol que desempeño. Evidentemente el tema del COVID y yo creo que más allá también de esto, este tiempo VUCA que estamos viviendo de tanta vulnerabilidad, incertidumbre, ambigüedad y volatilidad, pues ha dejado evidenciado la importancia de la comunicación. Ha dejado evidenciado que por encima de esos objetivos económicos que toda organización debe perseguir, porque los objetivos económicos son importantes, pero ha demostrado que el foco en el bienestar y la integridad de la persona tiene que ser igual de importante. Yo creo que la pandemia es un tema que no afecta a algunos, sino una pandemia donde todos nos vemos afectados. Así Ha, es. nos ha cambiado toda la dinámica productiva, familiar, personal, nos ha llevado incluso hasta reevaluarnos como individuos y las propias empresas a entender por qué y para qué existen, a definir ese propósito por la cual están operando y sirviendo a un mercado en específico. Ha sido un periodo de muchos retos, donde todo lo que se pudiera pensar y los planes que uno tenía a mediano y largo plazo, incluso te diría que a corto plazo, pues son cosas que hay que revisarla en el día a día porque van cambiando, precisamente por este entorno VUCA que estamos viviendo y donde las decisiones, sin duda, tienen que tomarse en función de cómo mis acciones como empresa, digámoslo desde este punto de vista, generan valor a mi gente, a los que forman parte de la organización, que al final las organizaciones son personas, pero Claro. también con mis productos y servicios también sirven a la sociedad, a los clientes, y también se ha demostrado que aquí no se puede actuar solo. La importancia de trabajar en relacionamiento, en cadena, en alianzas, para juntos poder salir adelante y tratar de que no cercano a lo que, por lo menos cercano a lo que nosotros conocíamos antes del COVID. Eso es lo que yo veo. Dentro de todo lo negativo que ha sido, pues yo creo que siempre hay que ver el vaso medio lleno y, Claro. y al final yo veo, y como sociedad y como país, que nos hemos hecho más solidarios. Evidentemente siempre hay un grupo de personas que no entiende cómo mi forma de actuar perjudica al otro, pero yo creo que ha sido en términos generales lo que tenemos mayor conciencia
el impacto que tenemos de cuidarnos nosotros mismos y cuidarnos a los demás. No solo en la forma en que me aproximo con mi familia y mis compañeros, sino también como empresa. Yo creo que eso ha sido como lo más importante. Hablamos de empresa, hoy hablamos de un tema, como decíamos al inicio, sumamente interesante, la comunicación interna. ¿Cómo vemos hoy toda esta evolución, todos estos procesos dentro de lo que es este concepto de la comunicación interna? Y por supuesto vamos a hablar de los embajadores de marca, Cristi. Tú hoy, pues, nos tienes una presentación la cual, pues, queremos compartir a toda nuestra audiencia y es, pues, una presentación de lujo para que la gente pueda comprender, ¿no? Toda nuestra audiencia pueda entender cómo está, pues, llevándose todo esto. Así es. Evidentemente, el tema de la comunicación interna es importante, juega un rol fundamental en lo que es la cohesión de los equipos, en lograr ese sentido de pertenencia, de que todos manejemos un lenguaje y un mensaje común, y sobre todo movilizar a los que hacen posible que la organización esté operativa. Sin Claro. embargo, vemos con el tema de la comunicación interna que hay una diferencia muy grande de cómo en muchas organizaciones se maneja la comunicación interna. Y yo, bueno, precisamente voy a ir compartiendo pantalla para, digamos, acompañar muchísimo mejor lo que sería mi exposición. Excelente. Pues bien, yo hablaba al principio de que, bueno, todas las organizaciones dicen nuestros empleados son el principal activo de la empresa. Bueno, muy bien. Eso es algo que realmente es creíble y realmente lo es. Pero me pregunto, ¿la comunicación interna debe ser así o no? ¿Y por qué traigo esto como una inquietud abordando mi exposición? Porque la forma en que nosotros vemos la comunicación interna va en gran medida a definir si realmente nuestros colaboradores, nuestros empleados son realmente el principal activo. Y la realidad es que muchas organizaciones prestan muy poca atención a su audiencia más importante, que son los empleados. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de comunicación lo podemos ver de dos dimensiones. Si las organizaciones se concentran en que la comunicación interna es comunicaciones, o sea, el conjunto de mensajes individuales y que tiene un énfasis en varias tácticas para entregarlo, que son mensajes aislados, que bueno, hay que comunicar, que es una comunicación más transaccional, a verlo si es un foco en comunicación, ¿ok? Una cosa es comunicaciones, que son la cantidad de mensajes que yo voy enviando, comunicaciones que voy despachando como si fuese una zona franca de producción, o si me enfoco en una comunicación como un proceso continuo que tiene énfasis en esas estrategias que brindan un significado y un propósito. No sé si me doy a entender, y tú me puedes hacer todas las interrupciones que prefieras, ahí Kerdeni, para Sí. ilustrarlo mejor. Entonces, cuando vemos y esto nos lleva a pensar realmente cuál es el enfoque. El enfoque ideal es ver el foco como comunicación, como un proceso continuo, que bien gestionada, adecuada, pues va a permitir que la comunicación sea efectiva, piso-techo, sea desde la hasta los primeros líneas de los colaboradores de la empresa, asegura que los directivos estén debidamente informados del ambiente laboral y social de los que hacen vida en la organización, o sea, de sus miembros, y también ayuda a identificar el origen y las causas de la comunicación informal. Además de que, visto de esta manera, se establecen procedimientos comunes a toda la organización, donde más adelante vamos a poder ver cómo los canales y los medios se complementan uno con otro, y también el propósito principal que persigue una comunicación interna es informar, motivar y cohesionar a todo el equipo para participar en ese proyecto empresarial del que nosotros estamos trabajando y que que cada día estamos trabajando por un objetivo común. Visto de esta manera, evidentemente hay una relación muy íntima entre lo que es el liderazgo empresarial y la comunicación interna, y me refiero al liderazgo, es el rol que juegan
los líderes en los equipos y en el proceso de la comunicación, donde evidentemente esa conjugación del liderazgo y la comunicación contribuyen con dos objetivos principales. Uno es la integración y la dinamización de los equipos de trabajo y sobre todo crea un mayor sentido de pertenencia e identificación de los empleados con la empresa y sus objetivos. Obviamente, sonará muy bonito yo explicarlo, pero esto requiere una constante disposición receptiva por parte de los directivos. Y eso, Claro. eso está íntimamente conectado con la cultura y el liderazgo de la alta gerencia. Quizás aquí lo importante también es entender, y esto yo lo que busco con esta participación es que quienes nos escuchan quizás puedan identificar en qué momento se encuentran en su organización con el tema de la comunicación interna y que puedan accionar sobre ello. O sea, hay modelos de liderazgo en la comunicación interna que en su momento pudieron haber funcionado, pero en el momento en que nos encontramos ahora, en pleno siglo XXI, donde está la democratización de la información, donde tú ves ya en los grupos de interés más empoderados, pues evidentemente, si lo que queremos lograr es el objetivo de cohesionar al equipo, pues estos modelos como el hermetismo absoluto, que ese es el que responde a la tradicional y arraigada visión que sostiene que toda información es poder y aquí la información sale cuando el jefe diga, en el momento que diga, y esto es lo que tiene que salir, o lo coge y lo deja como la lenteja, tú sabes. O sea, Sí, sí. un término muy llano, porque aquí hay que entender la comunicación como algo que tiene que ser entendible para todos. Y este es modelo es conocido como el modelo autoritario. Y cuando pasa eso en la organización, Cristi, es decir, cuando hay una imposición del alto mando, esa comunicación interna entonces es lenta, es decir, no hay una receptividad a nivel de las gerencias cuando desde arriba hay digamos que un decreto, una línea, como dicen normalmente. No funciona, porque eso lo que el empleado se siente que trabaja en una empresa donde la cultura que existe, porque la comunicación ayuda, contribuye, yo no voy a decir, contribuye a crear el tipo de cultura que tú tienes. Entonces, la gente se siente que trabaja en una cultura donde el terror es lo que se impone. Eso hace que la gente, los empleados, no den la milla extra, no sientan la empresa como parte suya, no sientan que los objetivos son también parte de ellos y simplemente están ahí por un salario. Y ese modelo, lo peligroso de todo eso es que probablemente si la alta gerencia, no tiene que ser necesariamente la alta gerencia, porque hay que ver la comunicación interna como también la comunicación que tiene un directivo, un gerente con sus equipos, Claro. Dentro de las organizaciones hay muchas subculturas que se van dando en las áreas, pero cuando es así, los resultados no son buenos. En algún momento se podrá recurrir a ese modelo para casos muy específicos, pero no es el modelo adecuado. El modelo que se está planteando ahora, y lo vamos a ver en los próximos slides, es un modelo más receptivo donde se busca que realmente haya una colaboración entre todos. Quizás, y conviene mencionar, porque como todo esto es un proceso evolutivo, la comunicación ha venido adecuándose a los nuevos tiempos. Probablemente el liderazgo que existía hace 40 o 50 años, hablo de la realidad República Dominicana, donde había un sistema dictatorial y de todo lo que diga el jefe, no dudemos que muchas de esas cosas, esas conductas también fueron muy emuladas por esos empresarios o esos líderes que estaban al frente de una organización. Todo eso, todo ese contexto social, político y económico también tienen alguna incidencia directa o indirecta en la forma de ser y hacer empresa y de ser y hacer líderes. No sé si me di a entender allí. Sí, claro. Pero todo esto es un proceso evolutivo donde hay mucha dinámica, ahí las cosas van cambiando. Luego nos pasamos a lo que es el modelo de liderazgo de la comunicación interna, que es el propagandístico, vamos a decir, como el más publicitario, el que arenga, el que solamente, aparte de comunicar
lo bueno, y es un modelo que parte de ese el modelo paternalista dominante en la que los empleados debían escuchar a la empresa. Ya aquí cambia un poco más el tono porque ya es una aproximación muy diferente en el sentido de que, ok, yo quiero que mis empleados sepan las cosas buenas que estamos haciendo, pero es como una fe ciega, o sea, los empleados se cuestionarán realmente lo que me está diciendo mi líder, lo que me está comunicando la organización, se podría cuestionar cuál es la seguridad que yo tengo de lo que se me está comunicando, es así, y luego vamos pasando al modelo que para mí y el deber ser, ese es el modelo receptivo, que es el que está en el seno de la organización y se basa en ese diálogo entre el supervisor y el supervisado y un constante feedback entre las partes. Evidentemente, dentro de estos liderazgos en la comunicación interna, pues podemos ver aquí en este gráfico rapidito, lo voy a pasar porque tengo animaciones, es que en el modelo autoritario, el liderazgo que existe es un liderazgo dominante, donde yo decía que la información es poder, hay mucho hermetismo y una eficacia coactiva, o sea, el sentido de pertenencia se lograba, entre comillas, bajo una eficacia coactiva, de coaccionar, ¿verdad? Claro. En el propagandístico, donde ya hay un liderazgo más paternalista, un poco mejor que el dominante, donde se basa mucho en la persuasión para precisamente lograr el sentido de pertenencia. Mientras que en el receptivo, pues habla de esa pluralidad, ya vemos cómo se va gestionando el talento, es un liderazgo tranquilo, donde hay una eficacia más participativa, donde los equipos están integrados, dinamizados y se identifican más con los objetivos y con la compañía. Entonces, al final de cuentas, lo que se busca con la comunicación es precisamente que mis colaboradores forman parte, mis empleados forman parte de ese propósito y que puedan permanecer el mayor tiempo con nosotros, que generen aporte y que estemos juntos en esto. La comunicación, existen tipos de comunicación ya organizativa, si lo vemos en términos de lo que es la alta dirección, mandos medios, mandos intermedios o contribuidores individuales, y sobre ese tipo de comunicación está la descendente, la ascendente, la oblicua y la horizontal. En la descendente vemos que es la prioritaria porque representa esa modalidad de comunicación más asociada con la información, asegura una mayor comprensión. Y lo importante aquí es que en estos tipos de comunicación organizativa, bien gestionada, todas funcionan. No es que una debe ser por encima de la otra, sino que hay una serie de contextos, unos campos, unos momentos en los cuales debe darse y cuál es el medio o canal ideal para utilizarse. Por ejemplo, en la comunicación descendente, el medio más efectivo para hacerlo es las reuniones, las conferencias, las asambleas, los informes anuales, y se da más en términos de la situación sociolaboral que existe en la empresa, temas salariales, o la reorganización o reestructuraciones, resultado de la compañía, ¿verdad? Luego pasamos a lo que es la comunicación ascendente, donde permite que cada miembro de cierto nivel, ¿verdad?, comunique lo que considera de interés para el nivel superior, y esto supone, y aquí ya vamos viendo elementos de lo que es ese clima de confianza que garantiza la sinceridad. Como es la menor común o necesaria, es preciso salir a buscarla y exigirla en todo momento. Y fíjate que yo hice una observación importante de el clima de confianza que debe existir para que esa comunicación ascendente, que es de abajo hacia arriba, suceda. La comunicación horizontal, por su parte, lo que persigue relacionar, esa es la relación que se dan entre los departamentos, las personas entre sí, donde se busca también que se integren los departamentos funcionales, se coordinen las acciones de los distintos departamentos operativos. Ya hablamos de equipos de equipos que están en proyectos donde son equipos multidisciplinarios, donde ayuda a que cada persona se sitúe en su trabajo en función no solamente de él, pero también de los demás y de la propia organización. Ya no se ven objetivos que son particulares, sino cómo mi trabajo contribuye al del otro y al propio de la organización.
Y como yo te decía, el modelo ideal no existe un modelo ideal, pero sí se recomienda altamente que se maneje la comunicación descendente, ascendente, horizontal, según el momento, el campo, el contexto o el tema que se dé. Al final, la comunicación, como yo decía, es un proceso donde, dependiendo del contexto, se fijan unos mensajes, se diseñan unos procedimientos, se ayuda de otras herramientas, documentos, y al final, la alta gerencia o el directivo pasa a ser activo y participativo, ¿verdad? Porque Claro. el directivo es el que va trazando el estilo y la cultura que debe permear en la organización. En momentos como manejas ahora, como nos comentas, de acuerdo al contexto, haciendo quizás un paréntesis en un contexto como el que vivimos, que es un cambio repentino y donde quizás las herramientas de comunicación en muchas organizaciones deben de cambiar, Cristi, porque en algunos casos no se manejan de manera presencial o se hace un híbrido entre lo presencial y lo virtual. ¿Cómo ves tú todos estos elementos en el proceso de cambio de acuerdo al contexto que vivimos? Mira, esto es la verdad, y yo te lo voy a hablar desde mi experiencia, cómo ha sido la pandemia. Primero porque me permito decir que, gracias a Dios, trabajo en una organización donde existe una cultura organizacional que se basa en la confianza. Y sobre todo ahí, y mira cómo la cultura juega un rol importante en los procesos de comunicación. Y una de las cosas que hay que entender es que el COVID nos llevó a replantearnos nuevas formas de hacer las cosas. Uh-huh. Esto no quiere decir que había que dejar de hacerla, sino, y aquí viene la belleza, de concebir procesos de comunicación donde, aunque se pierda la cercanía física, la gente sintiera que desde su casa también está su organización presente, su líder presente, sus compañeros presentes. En el caso particular, yo recuerdo que, y aquí es sumamente importante, la madurez en la que se encuentran las herramientas y los canales de comunicación. Porque en una organización donde las canales y la herramienta con la que cuenta está limitado al típico donde el empleado consume, que es, cuando digo que consume, que lee la revista, lee un mural, tiene un buzón de sugerencia físico, Uh-huh. y no se complementa con otra herramienta como un intranet basada en la 2.0, ¿verdad? Claro. Que te permite tener tu propio canal, tu blog, transmitir video, tener tu podcast para tú llegarle a tus equipos, y sobre todo el reto que representa que en una organización donde tú tienes diferentes perfiles, donde tú tienes empleados que no tienen acceso a la computadora por el tipo de trabajo que hace, te hablo de un mensajero o de un personal que está en operaciones, la parte de servicios generales, por decirte algo, cómo le llega esa información. Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue, ok, en este momento de tanta incertidumbre, lo más importante es cómo nosotros le transmitimos a nuestros empleados la seguridad y la tranquilidad de que todos estamos juntos en esto. Aquí el presidente de la compañía jugó un rol fundamental. Nosotros llegamos a producir sin ningún tipo de producción extraordinaria, sino te estoy hablando con un celular, grabar al presidente de la compañía en su escritorio, dirigiéndole un mensaje a sus colaboradores, se montaba en la intranet y aquellos que no tenían acceso a los líderes se les mandaba por WhatsApp para que le hicieran llegar a sus empleados que no tenían acceso a una computadora. Fíjate ya cómo algo que tradicionalmente pudo haber sido una reunión, un foro, una asamblea, una reunión de donde están todos los equipos de trabajo, pues Se tuvimos que limitó a las herramientas del momento. a la herramienta del momento y sobre todo estar siempre atento y escucha activa de las necesidades de los colaboradores.
porque cada colaborador se estaba enfrentando a unos retos muy particulares en su dinámica. O sea, llegó un momento en que tu casa se convirtió en una escuela, en un lugar donde tú le das tu trabajo, se convirtió también para los que tienen adultos mayores que tenían al frente su cuidado, en el cuidado de los adultos mayores, y cómo los distintos roles que nos tocó llevar, cómo se mezclaban Claro. y cómo se priorizaba una cosa con otra. Yo creo que ahí, más allá de la herramienta que se utilizó, eran los mensajes lo que venía acompañado de empatía, de solidaridad, de que estamos juntos en esto, de que de que los supervisores tenían que entender que la exigencia tenían que ser más empáticos a la hora de exigir a un empleado, porque ya no es si estoy disponible de 8 a 5, ya es el resultado que yo consigo a través de mi trabajo, así sea a las 3 de la mañana. Y que los tiempos se alargan, porque como decías, un horario de 8 a 5 de la tarde se convirtió en muchas ocasiones, y bueno, todavía en gran cantidad de casos es así, de 7 de la mañana hasta una hora indefinida, porque dentro de las actividades laborales se mezclan las actividades que se agregan en la casa y al final terminas trabajando pues en horarios excesivos. Horario extraordinario, pero lo más importante aquí es que para lograr que el colaborador dé lo mejor de sí en esta circunstancia tan adversa que nos tocó vivir, la clave ahí es el compromiso, sentido de pertenencia y esa cultura de confianza que se gesta en un periodo, que se gesta en la organización, que se trabaja. Si tú no tienes si nos vamos al modelo autoritario, volviendo, ¿tú crees, Denis, que los resultados iban a ser igual que en donde hay un estilo participativo? No, imposible, Imposible. imposible. Y de hecho, el modelo autoritario lo impuso el momento, la crisis, porque quien plantó la autoridad de alguna manera para muchos gerentes, para tomadores de decisiones, fue pues la crisis, ¿no? Correcto. Y sobre todo, si tú bien trabajas en una empresa donde la cultura es autoritaria, donde, o sea, tú no, quizá la gente por proteger su empleo, porque también en una situación tan difícil, la gente lo que quiere, no puedo perder mi empleo, pero los resultados se van a limitar a, hago mi trabajo, cumplí con esto. No estoy en la disposición de dar la milla extra, ni generar innovaciones que generen valor a la organización ni al trabajo. O sea, y por eso es que la comunicación interna hay que verla como un proceso que apoya los procesos, la creación de la cultura, la transformación cultural de la organización, donde gestión humana y todo lo que hacemos vida en la organización, pero liderado por gestión humana, pues se apoya en las herramientas y en la comunicación como algo bien concebido que permita movilizar a sus colaboradores a ese objetivo común. ¿Cómo crear buenos embajadores de la marca? Hablamos de todo este proceso de comunicación interna, de los liderazgos. Todo va motivado a que los colaboradores de alguna manera puedan percibir un clima organizacional agradable, sobre todo para poder difundir, para poder presentar su marca pues de una forma muy orgánica, pero sobre todo que la puedan defender. Entonces, ¿cómo vemos esto de los embajadores de marca y cómo lograr buenos embajadores de marca, Cristi? Mira, definitivamente, antes de hablar de la embajadora de marca, quiero pasear rápidamente para llegar allí, porque Ok, eso no es algo que pasa de la noche a la mañana, ni que yo decida que estoy a frente de comunicación, vamos a trabajar embajadores de marca, porque eso no es una responsabilidad de un departamento, sino de todos. Entonces yo encontré un estudio donde hay un estudio que se hizo en España del ranking de las toxinas laborales y el primer lugar lo ocupa la mala comunicación interna. Luego viene la desmotivación de los empleados, la organización del trabajo y la incompetencia como líderes de los directivos. Sin contar, hay muchísimas otras cosas más, pero el salario, ahí créeme que no jugó un papel importante. Obviamente, trabajar todo, y me voy a pasar un poquito más rápido toda esta parte para llegar a este punto.
para ir trabajando en esa cultura de confianza, ir trabajando también lo que es embajador de marca, hay que entender, los empleados tienen que entender, primero el funcionamiento general de la organización, cuál es su cultura, cuál es su código de ético, pero no es que solamente lo conozca, sino que se viva dentro de la organización la política y procedimiento. Esa política que van a ser aplicables para todo el mundo, independientemente de la función o el rol en que se encuentra. ¿Cuál ha sido los hechos y acontecimientos más importantes? O sea, nos celebramos los momentos importantes, comunicamos los procesos de organización, te hago partícipe de esto, hacia dónde va la organización y tiene que ver mucho con el futuro de la empresa y es donde actúa, donde se ayuda donde se busca montarnos en ese vagón para juntos llegar a ver la meta de lo que, hacia dónde queremos ir como empresa, cuál es el entorno que hay y sobre todo eso accionar sobre las barreras y las oportunidades, la información operativa separarla de la funcional, cómo es la información sociolaboral y de recursos humanos y sobre todo la cultura organizativa. Si lo vemos, ya nos damos cuenta que la comunicación interna realmente es un recurso necesario para una gestión eficaz, porque los empleados quieren tener una comprensión clara hacia dónde intentan ir sus organizaciones y cómo están tratando de llegar ahí, y sobre todo, es la función del colaborador para ayudar a que su organización tenga éxito. El objetivo de la comunicación interna no es hacer comunicación interna por hacer, sino lograr cosas a través de la comunicación interna. Y hay toda una diversidad de canales de comunicación. Aquí yo estoy presentando a Venecia. Venecia es conocida por sus canales. Quienes han tenido la oportunidad de ir a Venecia saben lo complicadísimo que es andar en Venecia. ¿Y cuál es la relación que yo hago con esto? Es que si los canales de comunicación no están integrados, debidamente gestionados, los mensajes van a ser un desastre a la hora que lleguen al colaborador, a la que fundan sus mensajes. Por eso es importante ver los canales que existen, que son los formales, donde ya hay una estructura, unos canales, unas herramientas, donde están los informales, que esto tú no lo puedes descuidar y se pueden utilizar a favor, incluso para tú, quizás como decir, déjame ver qué piensa el corazón de la empresa sobre esto, que te ayuda a entender, incluso si se va a implementar algún proceso de una reorganización o se está trabajando transformaciones, pues eso permite rápidamente entender qué piensa la organización y adecuar tu mensaje y la forma en que tú lo difundes. Y evidentemente hay una diversidad de canales, que son las reuniones informativas, los buzones de sugerencias, boletín, todo tiene muchísima ventaja, pro y contra. No es llenarse de canales de comunicación, es saberlo gestionar y saber en qué momento se utiliza, porque para todo eso se necesitan recursos, se necesita que si se van a hacer un boletín y dice que va a salir cada 2 meses, tiene que salir cada 2 meses, no Claro. cada 2 meses. Y ahí vamos pasando de una comunicación donde solamente el colaborador consume, o sea, que lee, a una comunicación interna 2.0, que es la comunicación que nosotros entendemos como el uso tradicional que nosotros le damos a las redes sociales, donde la gente crea, conoce, colabora, aprende, conversa, participa, donde las jerarquías se rompen y donde todos nos vemos como un todo para aportar ideas a mejorar procesos, políticas, innovaciones dentro de la organización. Entonces, si la cultura corporativa de una organización es 1.0, nosotros no podemos ser capaces todavía de enmarcar la comunicación 2.0 en una estrategia global. ¿Por qué? Porque no estamos siendo coherentes ni vamos a ser eficaces. Por eso es importante entender el modelo de comunicación que existe en tu organización, identificarlo y trabajar por ello. Ahora bien, si tenemos una cultura 2.0 que implique la necesidad de herramientas 2.0, entonces podemos decir que la cultura 2.0 lo que nos va a ayudar a la democratización de la creación y difusión de contenidos sin intercambios ni censura. Aquí vemos ya cómo se van integrando herramientas como el blog, la intranet social, los microblogs, los foros, las redes sociales, que potencia esa interacción entre los empleados con todos los niveles jerárquicos. Hay realmente una escucha permanente del equipo, se aprovecha el conocimiento que tienen los diferentes áreas y se potencia esa inteligencia colectiva. Y aquí yo estoy presentando algo que me encanta de Manolito, de Mafalda, donde se ve, bueno, le dice, Manolito, te conté que mi problema de incomunicación es no poder incomunicarme. O sea, esto es algo serio. La comunicación
Si no tenemos la capacidad de transmitir nuestro mensaje, entonces ahí vienen los ruidos de la comunicación. Y eso es algo sobre lo cual hay que trabajar permanentemente con los líderes, con todo, las habilidades de comunicación. No es comunicar por comunicar, sino que mi mensaje llegue. Y Claro. para eso, voy a seguir pasando rapidito porque ya casi el tiempo se nos va agotando. Pero es eso. Ahora tú me preguntas, ¿de quién debe depender la comunicación interna? ¿De recursos humanos o de la dirección de comunicación? Para mí, no debe de, mejor gestado está desde la dirección de comunicación, porque tiene la transversalidad de las estrategias de comunicación, del negocio, de hacia dónde va la compañía. Porque generalmente los áreas de comunicaciones, que los departamentos de gestión humana están más enfocados en esa comunicación transaccional. Entonces ahí nosotros tenemos que hacernos esa reflexión. La organización tiende a enfocarse en comunicarse más que con sus empleados. Y a esto yo me refiero, a esa comunicación que se da, la empresa comunica mucho, pero no se está comunicando con su gente, los líderes no hablan. Otra reflexión que yo traigo, los mensajes en la organización son más sobre el qué hacer que sobre por qué lo estamos haciendo. Y ahí viene el tema del propósito que tiene mi trabajo en la organización, la cadena de valor que tiene. Si la organización está más centrada en el comando y el control que en la influencia e inclusión. O sea, cuando hablo de influencia, es la capacidad persuasiva, pero también de todos vengan y vamos a construir y a co-crear juntos. ¿A qué cosa traigo sobre la mesa? Claro. Y si son puntuales y fragmentadas o están debidamente integradas y coordinadas, si no hay coordinación, si no se está priorizando. Entonces, definitivamente, para lograr trabajar en una cultura de embajadores de marca, hay que hacer la comunicación interna una prioridad. Aquí yo comparto cuáles son esas 6C, que tiene que ser clara, concisa, consistente, coordinada, creíble y convincente. Si estamos abordando esto en nuestros planes de comunicación, nuestra estrategia, entonces ya podemos dar el próximo salto a lo que es el Employee Advocacy o los embajadores de marca. Los embajadores de marca no es más, así mismo como las marcas buscan figuras públicas que permitan endosar tu propósito, tus objetivos, que dan ese toque de confianza de por qué tú tienes que comprar mi producto o mi servicio. ¿Qué mejor que sean tus empleados que hablen por ti? O sea, estamos hablando que en una organización, si tú tienes 1.200 empleados, esos 1.200 empleados se convierten en tus embajadores de marca que impactan a la familia, que impactan a la comunidad, que impactan al vecino. Y si todos estamos manejando un mensaje en común y nos sentimos cómodos y sentimos que nuestro propósito en la organización tiene mayor sentido por el trabajo que yo le aporto, entonces definitivamente estamos en una etapa muy madura a nivel de lo que es la cultura y la comunicación interna y ya pudiéramos estar trabajando en lo que es una estrategia de embajador de marca o employee advocacy. Pero, viste cómo ya hemos ido paseando. Sí. Pero para implementarlo hay reglas que hay que tener claras. Primero, hay que definir un objetivo que esté asociado a reputación. Hay que tener una narrativa relevante. Y cuando hablo de narrativa relevante es tú poder identificar esos atributos que como organización tú tienes que te hacen diferente y que se evidencian y que son coherentes con el día a día y cómo tú tienes colaboradores que pueden endosarlo, porque se busca también que esa persona que tú conviertas como embajador de marca, y no hay que comenzar en grande, se comienza pequeño, con un grupito y eso es escalable. Y como yo decía, hay que tomar en cuenta la madurez de la cultura organizacional, definir un público objetivo, los canales, importante, algo que siempre pasa, la gobernanza, ese governance. ¿Cuál es instancia participativa, recursos humanos, comunicaciones, sistema y proceso? Que se define un plan donde diga, ok, estos son los temas, estas son las cosas que estamos viendo, estos son los insumos que tengo que aportar, que haya un monitoreo y medición, está dando resultados, qué cosas tenemos que mejorar y sobre todo la calidad de lo que sale. La ventaja que provee tener un employee branding o employee advocacy o embajador de marca es que los resultados se ven de manera inmediata. Primero, mejora la productividad y la eficiencia debido a que los empleados tienen un mayor compromiso con su puesto de trabajo y con lo que hacen. Su trabajo le da sentido. Hay una mayor satisfacción de los clientes porque se deriva precisamente de esa imagen tan positiva que el empleado traslada de su empresa, porque hablan bien, porque ven que se sienten contentos. ¿Y qué cliente no quiere sentirse bien atendido con un empleado que siente propio el objetivo de la empresa? Claro. Es el negocio. ¿Por qué? Porque ante un momento de crisis,
tus empleados son la primera línea para tú mandar el mensaje. Se convierte en los propios defensores y sobre todo mejora la marca y la reputación de una compañía a nivel general porque vemos la suma de todas las. O sea, esto es, yo te lo traté de condensar, Claro, claro, pero, claro. pero realmente esto es un mundo bellísimo. La comunicación interna es para mí una de las funciones más lindas que me ha tocado vivir y que trae resultados tan bonitos porque es esta capacidad de tú generar influencia, de tú persuadir, pero no persuadir por la vía del autoritarismo, sino de que la gente se convenza, tus colaboradores estén convencidos que lo que realmente la empresa está accionando, eso es. Entonces, Claro, ¿cómo nosotros, todo esto que nos comentas, podemos hacer un trabajo? Te quiero hablar de la evolución que tiene el tema tecnológico, el tema digital, lo que estamos viviendo actualmente con la transformación digital. La empresa en este tiempo, Cristi, que depende mucho de lo digital, que depende mucho de todos estos cambios, ¿cómo poder socializar e implementar procesos digitales que apoyen a ese embajador de marca, a ese colaborador que se convierte en embajador de marca? mira, esto es interesante y te lo voy a hablar desde mi experiencia. Definitivamente los recursos y las herramientas tecnológicas están allí y son necesarias y complementan todos los procesos de comunicación. Vuelvo y digo, esto tiene que ver primero con la madurez de la empresa, Claro. si cree en ello, si cree en que la comunicación te ayuda a lograr cosas, si te genera valor. Si la alta gerencia no está convencida de ello, como yo decía, si tú tienes una cultura 1.0, no, de verdad, no gasten esfuerzo en implementar herramientas tecnológicas que al final se va a convertir en parte del paisaje y va a ser mal gestionado y no se van a lograr los objetivos. Va a generar dolores de cabeza a lo interno. Y sobre todo porque la gente no va a creer en esto si no se fomenta. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nosotros hace 6 años lanzamos la intranet 2.0 con nuestra propia Yammer, que es una red social como Facebook. Claro. Nosotros tenemos nuestro Facebook interno, tenemos Stream, que es un canal de YouTube interno donde nosotros hacemos transmisiones en vivo de eventos. Ahora en esta situación de pandemia la estamos utilizando muchísimo más, porque como no nos podemos reunir, y la dinámica sigue, lo que cambia la forma, pues la fiesta, no somos fiesta, pero la ceremonia de reconocimiento al empleado lo vamos a hacer una transmisión en vivo para mantener el distanciamiento físico. Entonces vuelvo y te digo, sea algo que la organización tiene que tener una madurez en eso, creer en ello y saberla utilizar y gestionarla proactivamente. Sobre todo, Claro. si tú me preguntas, la otra pregunta que tú me hacías respecto al uso de la herramienta tecnológica, y es que generalmente hay un poco de temor de que, y cuidado con lo que publican, y si comienzan a decir cosas que están fuera de tono, o a compartir contenido que no tiene nada que ver con el trabajo, que no sepa separar una cosa de la otra. Todo eso se trabaja con procesos, con políticas, se trabaja la cultura, deben existir unos códigos y regulación de cómo se va a trabajar ese canal, donde qué conductas son permitidas, cuáles no son tolerables y las consecuencias en caso de. Y la verdad es que para nosotros no ha habido ningún tipo de inconveniente con ello. ¿Por qué? Porque los principios, los valores, la ética es algo que forma parte permanente en la manera en que nosotros trabajamos. Y esto es la base para lograr esos objetivos. Excelente. También, y hay otro detalle, es que todos ya tenemos redes sociales. Uno estamos más activos que otro, pero casi todos tenemos. Entonces, ya no se trata de utilizar al embajador de la marca solamente a lo interno. El embajador de la marca es el que usa su espacio, sus redes sociales, para extender ese trabajo que hace la organización, ya sea utilizando LinkedIn, Facebook, Instagram, la red con la cual se sientan más cómodos. Obviamente hay unos perfiles que son mejor trabajados
una red social u otra, pero vuelvo y te digo, tiene que haber reglas, una gobernanza y sobre todo el monitoreo continuo para que al implementar este programa tenga éxito. Y sí, las herramientas tecnológicas son necesarias, pero vuelvo y digo, la organización tiene que estar consciente, o lo que estamos detrás de la comunicación, en qué momento son necesarias implementarla y en qué madurez se encuentra la organización para implementarla. Excelente, la verdad es que es un tema, como dices, amplio, sumamente interesante. Yo creo que la gente y toda nuestra audiencia pues va a quedar con mucho deseo, Cristi, de seguir pues identificando estos elementos de la comunicación interna y cómo lograr tener buenos embajadores de marca en su organización. El tiempo se nos va, el tiempo, la verdad, que se nos agota, y quisiera ya en esta última, en este último momento, Cristi, que tú pues le recomendaras, le enviaras un mensaje a las organizaciones que están trabajando su comunicación interna y que están buscando lograr que su personal, que todos sus colaboradores sean verdaderos embajadores de marca. ¿Cómo en todo este proceso que estamos llevando las organizaciones deben pues accionar de manera efectiva para lograr una buena comunicación interna y lograr que sus colaboradores pues lleven ese mensaje? Mira, hay que primero, mi recomendación en parte en base a mi experiencia, esto es un proceso que nunca se detiene. Lo primero, lo que no se mide no se gestiona. Yo recomendaría que se haga esa reflexión de ver en qué estado se encuentra la comunicación interna, cuál es el estilo que hay allí, hacer un diagnóstico del estado en que está la comunicación interna, sus canales, sus medios, identificar tus grupos de interés clave dentro de la organización y saber cuáles son promotores, cuáles son detractores, cuáles son neutrales. Tener identificado también, porque dentro de la empresa tú tienes todo, es una vida que tú tienes aquí adentro, donde tú tener que identificado quiénes son los que tienen acceso a más herramientas, computadoras, porque en función de eso, porque acuérdate que la comunicación tiene que llegar piso-techo, horizontal, diagonal, circular. No olvidarte también de aquellos que no tienen las herramientas más accesibles, sobre todo entender cómo le puedo llegar a ellos, tener definido una estrategia, presentar esos resultados y hacer conciencia de lo que significa al negocio el no contar con una estrategia, como un proceso de comunicación interna, y sobre eso definirse planes de acción y unos indicadores y cuáles son los recursos necesarios. No tirar la toalla. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, y celebrar las pequeñas victorias. Esto es algo que se construye en el tiempo, y sobre todo hay que comunicar a la alta gerencia los resultados que se dan por una buena estrategia de comunicación. Gestión humana es sumamente importante en esto. ¿Por qué? Porque gestión humana tiene que ver con la cultura de la organización. Entonces, cómo claro. La comunicación interna aporta en la construcción en el fortalecimiento de esa cultura que existe en la organización, y la vía por la cual se logra es por la comunicación interna, que no es la comunicación limitada a un mural, a un boletín, a un intranet, sino la comunicación de los líderes, el empoderamiento, los mensajes, que se haga un código común y que se interprete. Esa es mi recomendación. Cuando se logra eso, esa madurez, ya podemos estar hablando de embajadores de marca, y ya el resto es historia. Cristi Luciano, directora de Comunicaciones Corporativa y Sostenibilidad del Grupo Universal, experiencia, talento, belleza. La verdad, Cristi, que contentísimos pues de compartir toda esta experiencia contigo, y que nuestra audiencia pueda pues recibir toda esa información de interés que sé que va a aprovechar inmensamente, y que va pues a poner en valor para implementar en sus organizaciones y con sus equipos. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, y yo feliz de seguir colaborando con ADOAR, una asociación que realmente tiene un alto interés de seguir
apostando por el bienestar, por todo lo que, por trabajar precisamente en fortalecer a los equipos que hacen vida en la organización. Y a ti, Kerdeni, de verdad, te felicito por esta iniciativa y con mucho gusto, cuando quiera, estoy disponible para ampliar este tema u otros. Excelente, contentísimo de poder nuevamente, te comento, compartir esta experiencia, agradecer pues a todas las personas que nos sintonizan a través de las distintas redes sociales, a través de nuestra plataforma SG Revista. Recuerden seguirnos en Instagram a través de SEC Revista, en Facebook Sabios, Expertos y Genios Revista, también en nuestro canal de YouTube SG Revista TV. Cristi, ADOAR es una organización que piensa en la gente, que piensa en la gestión humana, y el próximo año tiene pues un gran evento, un evento que la verdad va a generar mucho impacto a nivel internacional y por supuesto que nacional, ya que unifican dos congresos, el Congreso Nacional de ADOAR y el de CIGED. Yo quiero pues que hagas una invitación a toda la audiencia para que el próximo año esté preparado, ya que pues a nivel internacional, en México, Chile, Ecuador, en España, toda Iberoamérica, pues nos sintoniza, y que la gente esté súper pendiente para que acceda a todas las plataformas de ADOAR y pueda pues seguir todo este proceso de inscripción, y que no dejen de venir, por supuesto, a visitar la República Dominicana. Mira, tú lo has dicho todo, pero lo más importante de esto es que siempre ADOAR nos trae contenido de muchísima calidad y de muchísimo valor, y muy actuales y muy oportunos. Yo creo que esto es un evento que no puede perder, independientemente usted esté trabajando en el área de gestión humana o no. Yo creo que todas las herramientas y todas las cosas que nosotros vemos allí, pues nos ayudan a nosotros también, a como líderes de equipo, a fortalecernos muchísimo más. Así que esa invitación está abierta, sobre todo considerando la calidad de los expositores y el trabajo con tanto amor que está haciendo todo el equipo de ADOAR, precisamente para ofrecer esos contenidos de calidad con expositores de muy alto nivel, como lo ha venido haciendo durante muchísimos años. O sea, esto es algo que no nos podemos perder y que es muy necesario, sobre todo por estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, que necesitamos tener las herramientas para seguir adelante en nuestro trabajo en un entorno que es vulnerable, que hay mucha incertidumbre y que es ambiguo. Yo creo que sí. Así es. Queremos pues trabajarlo con mucho tiempo de antelación, porque es que cuando el evento es nacional, está repleto y, oye, no hay forma de luego usted poder encontrar inscripción. Así que aproveche desde ahora, empiece a investigar todo lo que trae, que ya a partir del próximo año ADOAR pues empieza con toda esta campaña, y usted pues pendiente. Cristi, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos ha dedicado y por toda esta información. Gracias a ti, Kevin. Un abrazo a todos. Amigos, continuamos con Sabios, Expertos y Genios Revista. No se muevan. Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerdeni Medina.